La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Les saluda Gustavo López en el nombre de todo el equipo que hace posible La Luciérnaga. Muchas gracias a Eder Lepe, a César Hernández, a Andrea Mateos. Muchas gracias por su colaboración y sus aportes para que podamos hacer este programa del Sindicato de Trabajadores Académicos. El día de hoy vamos a platicar con Dante Medina. Sí, Dante Medina, el escritor. Ya habíamos platicado con él durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en donde platicamos sobre varias de sus obras. El día de hoy nos vamos a centrar en un tema importante, un tema que vale mucho, pero mucho la pena. Es el libro Los placeres del viajero y vamos a hablar de los viajes de Dante Medina. Buenos días, Dante, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por invitarme una vez más a esta radio de la UDG. Un placer saludarte y mucho más haber leído este libro. Bueno, ¿cómo compartes las vivencias y las experiencias de los diferentes viajes? Dante es un viajero, Sí. Es un trotamundos, dice aquí ¿Sí? en el libro. Y hago una gran diferencia entre ser turista y ser viajero. El turista normalmente es superficial y va a pasarla bien, solo a divertirse y se interesa muy poco por la cultura del lugar, se interesa más bien por las curiosidades y por lo turístico, es decir, por lo de relumbrón. A un turista le interesa tomarse una foto frente a la Torre Eiffel y ya cumplió el cometido porque a eso iba, una o varias, a eso iba. En cambio, un viajero investiga quién es Eiffel, Gustave Eiffel, por qué se hizo, en ocasión de qué, quiénes asistieron a la inauguración de la Torre Eiffel, entre otros Julio Verne, que me acuerdo ahora, era la exposición universal más importante de París, por qué la pusieron en el campo de Marte, etcétera, etcétera. Se interesa en todo eso, qué fue la Torre Eiffel para los viajeros, y luego probablemente se interesa en comparar lo que pasó cuando se hizo la Torre Eiffel en el siglo XIX y lo que pasó cuando en el siglo XX se hizo la pirámide de Lugo, que es otra de las novedades, etc. Esto es un viajero, y además un viajero se interesa en la comida del lugar, en las personas del lugar, en la lengua del lugar, en la sociología del lugar, en la cartografía, en la geografía, en la geología, en las costumbres, en la historia. Si un viajero es un curioso y va a descubrir, porque finalmente detrás de todo viajero hay alguien que busca la casa donde vive y la quiere conocer, quiere darse cuenta que eso que también es su planeta, qué diferencias y qué ventajas y qué similitudes tiene con el pequeño espacio del mundo donde él vive. Y siente que el mundo puede ser visitado, y creo que todos los viajeros tienen eso, empezando por el barón de Humboldt, gran viajero, siente que debe respetar esa cultura, imitarla, tratar de entenderla y comportarse como un invitado. En cambio, el turista, si puede, se roba una piedrita de acá, a lo mejor raya un muro, se sube donde dicen que no te subas, toma riesgos para una foto. Esa es la gran diferencia. No es que yo esté diciendo que un viajero es alguien culto, sofisticado, profundo, introspectivo, no. Son dos maneras de afrontar las cosas. Si cuando una persona va a Puerto Vallarta y se queda una semana en un hotel todo incluido, pues eso no es viaje, eso es turismo. Y tampoco estoy diciendo que sea malo el turismo, son dos cosas, son dos conceptos. Y además un viajero se asombra de muchas cosas y se deja sorprender, incluso toma riesgos en el sentido de que pues de pronto puede uno tomar un taxi en el Cairo, en Egipto, y un turista solo tomando un taxi en el Cairo pues no es muy seguro, ¿no? Hay que tener cuidado, sobre todo si uno no habla árabe, y se las arregla. Es decir, yo me aprendí los nombres de las calles, los números en escritura árabe, y me aprendí del 1 al 10 en árabe, para poder saber si era caro o barato el taxi y alegar un poco. Esas cosas que son simpáticas, ¿no? En un país musulmán se mete a la Medina y se pierde. En la Sierra Huichola uno va y mete la pata, como lo cuento aquí, porque bueno, no entendía todas las costumbres, me contaron algunas, otras no las entendía, y cuando uno no habla birálica se pierde la mitad. Pero bueno, ahí me conseguí una traductora, una monja traductora, que me ayudó a entender cosas. En fin, ese es el placer, en el que entra uno a todo. Me describes un antropólogo.
Un antropólogo en el sentido de antropos. Sí, sí, en el claro, sentido claro. De conocer al hombre y de respetar al hombre y su cultura, ¿no? Sí, sí. Sí, es que fíjate que el viajero es un poco aficionado a todo, ¿eh? Tiene que tener un montón de cositas aficionadas. Por ejemplo, tiene que ser aficionado a las lenguas, porque bueno, es lo que te vas a topar. Luego tiene que ser aficionado a la cocina, a la comida, porque tienes que probar lo que comen en ese país, porque una cultura es lo que se come también. Luego tienes que ser aficionado a la observación de las costumbres, porque desde luego, una primera vez que uno va a un país árabe, musulmán, muy conservador, pues sí choca al principio que vayan tan ensabanados como yo digo, ¿no? Y con la burka o la jilabá y cosas. Sí, sí sorprende un poco. Sí sorprende un poco que cuando quieres una cerveza te vean como un asesino, porque en esos países no se bebe, y cuando consigues un restaurante donde venden alcohol, pues está tapado como si fuera un prostíbulo, ¿no? Porque ahí se están haciendo cosas contra la religión y contra Mahoma y contra Alá. Tiene que tener algo de sociólogo, insisto, porque tiene que ser capaz de interpretar y no equivocarse. Y yo he hecho muchas anécdotas de la gente que interpreta la cultura y se equivoca. Voy a contar una histórica y otra personal. La histórica es que los primeros viajeros, desde los descubridores, pero luego los conquistadores también de América, su primera observación empieza desde Colón, desde Cristóbal Colón, son muy pobres porque no traen ropa y van casi desnudos. Es una interpretación eurocentrista, porque en Europa el poder, el dinero y la riqueza se medía por la calidad de tus ropas. Y entre más ropa traías encima, como sucedía en Roma o en Florencia, pues eras más acaudalado. Es un error. Además el clima, ¿no? Además el clima. Tiene mucho que ver. Además el clima, sí. Pero quiero decir que son malas interpretaciones porque interpretas como pobreza el traer poca ropa. Bueno, en el Caribe es mejor traer poca ropa, ¿no? Porque si no, no aguantas el calor. Y otra mala interpretación que hacen algunos, esto yo lo vi y me costó trabajo interpretarlo, pero con el tiempo lo interpreté, pero luego me vino de un alumno que me contó eso con un asombro increíble. Me dijo, oiga maestro, en los países árabes, ¿cómo hay homosexuales? ¿De dónde sacas eso? Y ya me contó, bueno, es que hay una costumbre en los países árabes que los hombres van tomados de la mano, y tomados de la mano con los dedos entrelazados, y los amigos se abrazan del hombro como uno lleva de una muchacha. Pero es una costumbre, simplemente no tiene nada que ver con homosexualidad, ¿no? Eso es interesantísimo. Luego lo que es interesante es en esas culturas donde uno consigue entrar a una casa o que lo inviten a una casa o hospedarse en una casa del lugar, es interesantísimo porque uno ve, por ejemplo, nuevamente en los países musulmanes, que las mujeres no solamente no se sientan a la mesa, sino que entran y salen rapidísimo donde uno está comiendo, en mesas en el piso, en cojines, desde luego, pero jamás la mujer de la casa, ni las hijas, ni nadie, se vendrá a poner a comer con los hombres. Ellas comen en la cocina después de los hombres, y a menudo del mismo platillo, porque es un platillo común al centro que quedó. Las cosas son interesantísimas. De esas hay un montón. Lo que cuento en este libro de los placeres del viajero, en la Sierra Huichola, cuando había que llegar todavía, hace muchos años, en avioneta y alquilada. Nosotros la alquilamos en Tepic, íbamos un equipo de varios conocedores, porque esto es bonito, armar el equipo de viaje, si uno no viaja solo, ¿no? Iba un profesor de carrera, profesor de primaria, pero con licenciatura en psicología. Iba una doctora alemana, que quería joven, muy joven, estaba haciendo su servicio aquí en la Cruz Verde. Iba un hombre muy pío, de hecho le decíamos el padre, en la novela, en el relato le digo el padre. Iba yo mismo, ese era el grupito compacto, y llegamos. Y como pudo, llegó un vendedor en una troca de esas que sí suben la montaña, y empezó a vender cosas, y fue maravilloso porque no vendía. El problema es que estaba vendiendo manteles, y ahí no había mesas, ninguna mesa, se come en el piso. Entonces no entendía por qué no, esos que dicen, y por el mismo precio le doy 2, y ahora 3, mire, le pongo 5, y todavía uno más para que tenga 6. Y nadie le compraba nada, todo el mundo viendo, pero nadie le compraba. Y si se llevaba los manteles de regalo, un destapador. ¿Aquí quería un destapador?
no había refrescos, ¿qué vas a destapar? Y lo que sí era cerveza, pero toda de lata. Yo nunca vi una botella, toda la cerveza era de lata. Entonces, ese tipo de cosas son aprendizajes enormes, 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 donde uno mismo se dice, pues qué cosa voy descubriendo del mundo, ¿no? Sí, hablando de descubrir, Dante, uno ve el libro Los placeres del viajero y uno piensa necesariamente, casi por instinto, en países, en viajes internacionales, que Europa, que América, que Estados Unidos, qué sé yo. Pero en tu libro incluyes viajes al interior de México. Sí, hay algo de Maruata, hay algo de Tijuana, hay algo de Guanajuato. Hay algo de Gilotlán de los Dolores en Jalisco. ¿Qué es ese lugar? ¿Lo conoce usted, amigo? Gilotlán de los Dolores. Claro, el lugar donde nació Dante Medina. Exactamente. Famoso mundialmente por eso. No, es que un viajero entiende que hay que ir lejos, porque muchas cosas nos quedan lejos, pero sin descuidar lo que nos queda cerca. Porque lo que nos queda cerca puede ser interesantísimo, pero eso que nos queda cerca no lo vemos hasta que vayamos lejos. Porque los ojos que nosotros tenemos son los ojos de la cotidianidad. Nada de Guadalajara me puede asombrar, porque pues es lo que yo he vivido, lo conozco muy bien y me parece normal. Por eso es interesante viajar y uno va a Londres y dice, quiero cigarrillos. Si uno es de Guadalajara, pues va a la farmacia, ¿no? Pues nada más absurdo que vender cigarrillos en la farmacia, eso solo en Guadalajara. Y ahora en Jalisco, por las farmacias Guadalajara, que son las que inventaron esa mezcla extraña, ¿no? Uno entiende cómo está eso. Luego, cuando uno viaja por Europa particularmente, incluso por Estados Unidos y América del Sur, entiende que es un absurdo desayunar menudo. Y a nosotros nos parece, pues, desayunar menudo nada más normal, ¿no? Pues no, eso es algo que no tiene nada que ver con un desayuno. Podría ser una comida sobre todo, y excepcionalmente una cena. Cuando uno va a ciertos lugares tan socorridos como París o Barcelona, pongámoslo, muy conocido, pues en París lo más común es ir a cenar mariscos, ostiones frescos, cenar mariscos, claro, ostiones frescos, buen pescado, en el barrio de Montparnasse, por ejemplo, que es donde están los buenos sitios para cenar mariscos, aunque no son los únicos, claro. Y en México nos han dicho que los mariscos por la noche hacen daño. Así es. Es que ese tipo de cosas son maravillosas. Cuando uno va a los países del este, pongamos también uno muy conocido, para la República Checa, a Chequia, uno ve que llegan las familias al restaurante o al bar, y uno ve un chiquillo al que no le calcula, no llega a los 10 años, y su litrazazo de cerveza, ¿no? Pero sin ningún problema. Bueno, si uno se interesa más, pues se toma una cerveza de esas, a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué es? Y se da una cuenta que cerveza es comida. Realmente está tan bien hecha que vaya que alimenta. No es que quite el hambre, más o menos la quita, pero no mucho. Pero alimenta bien, bien, bien. Y acaba uno diciendo, pues claro, esto tiene mucho sentido. Ese tipo de cositas muy curiosas. Por ejemplo, uno no tiene la imagen de que los franceses sean muy borrachos, que beban mucho, sí, beben tinto y lo demás. Bueno, pero hay lugares, por ejemplo, el norte de Francia, Lille, para poner un ejemplo, la ciudad de Lille, llega uno a la estación de tren a las 8 de la mañana y pide un coñac y nadie voltea a verlo. Entonces, nada más normal que tomar un coñac. O algún sitio más pequeño de la misma región, por ejemplo, a Valenciennes, que conozco muy bien. Yo llegaba al bar a las 8 de la mañana, 8:30, y ya había unos que llevaban 2 tragos fuertes, ¿eh? Lo mismo el sur de Francia, en el sur de Francia, en la provincia de Huelva, casi frontera con Portugal, en los sitios de puerto donde hay marineros, a las 8 de la mañana, 9, encuentro unos grupos de marineros, y de verdad que llega uno a las 9 y ya llevan 3, 4 whiskies, ¿eh? Pero bien y derechitos. Ese tipo de cosas uno dice, no es cierto. Sí es cierto. Cuando uno va a Bulgaria, te da cuenta que la fiesta ahí es un círculo grandote donde hay hombres y mujeres, cualquier cosa, sin ningún problema, mezclados igual, y viene una persona con una botella y un vaso, llena el vaso de vodka, se para frente a uno y hay que tomárselo de un golpe, porque ese mismo vaso es para el que sigue. Pero eso no se acaba en una vuelta.
Ya cuando uno a la tercera dice, voy al baño, a ver si me salgo una vuelta, ¿no? Bueno, pues eso mismo, en otra zona huichola, muchos años después de lo que cuento en este libro, vi lo mismo. Con el tejuino. Exactamente, durante la Semana Santa, vi lo mismo. Una señora que nos hacía dar la vuelta, pero ya con una diferencia, con tequila o alcohol de muy mala calidad. Y a tomarle, porque si no, y aquí, pues además de que se le toma uno en la misma taza, tiene que tirar un poquito como un ritual y le pasa al siguiente, etc. Ese tipo de cosas ni le interesa, ni las ve, ni las quiere ver un turista. Porque un viajero tiene que estar dispuesto a sufrir incomodidades, porque si no, no ve las cosas bien. Y un turista no, un turista busca el confort, el bienestar, que no está mal, insisto. A mí me parece muy bien que haya turistas. Y también que haya viajeros, pero es una opción. Claro, Sí, claro. por ejemplo, un turista le dices, oye, vamos a Montreal, vamos a Quebec. No, yo ya conozco. Y un viajero le dices, vamos a Montreal, ya conozco. ¿Y quieres ir? Claro que quiero ir. ¿No? Porque un viajero sabe que una ciudad nunca es la misma. Nunca, pero nunca. Todo cambia. Cambia la época del año, sí. Si no te convierte, vamos a un corte de estación. Desde luego. Digo, la plática está muy buena, No, está vamos por un interesantísima. whisky porque ya se Vamos por un antojó. whisky. Amigos, estamos en la Lucía Negra, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y estamos platicando con Dante Medina. Vamos a un corte de estación y regresamos. La Luciérnaga sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias. Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y seguimos conversando con Dante Medina. Antes de continuar la conversación, quiero invitar a nuestro auditorio para que busque en las siguientes ediciones de este programa. Vamos a obsequiar el libro Los placeres del viajero de Dante Medina. Son crónicas de viajes, son crónicas que enlace de sus experiencias en los diferentes países y de los diferentes lugares donde ha visitado, y narra de una manera exquisita. Casi se siente uno a platicar con él en estos espacios en donde él se encuentra, en Brasil, en La Habana, en Tijuana, en Maruato, en fin, todos esos espacios que ha visitado y ha vivenciado, los pueden encontrar en este libro. Llámenos en las siguientes ediciones de La Luciérnaga, este libro Los placeres del viajero. También tenemos para ustedes el libro de Dante Medina, Ciudades de por sí. Si usted se comunica con nosotros en las siguientes ediciones de La Luciérnaga, nos hace llegar sus datos y con todo gusto le vamos a hacer llegar estos libros. Le diremos dónde recogerlos. Dante, seguimos platicando de tu libro. Con gusto. Oye, pues son unas crónicas de viajero muy interesantes, pero me llama la atención cómo estás viajando y te das tiempo para escribir, ¿no? Como que en Brasil, por ejemplo, aprovechaste el tiempo de espera, una larga espera, para poderte escribir lo que estaba pasando, ¿no? Sí. Sí, lo que pasa es que tiene mucho tiempo cuando viaja, ¿eh? Hay una teoría en la que yo creo que dice que cuando uno viaja, sobre todo cuando va un poco más lejos de su entorno cercano, el día se convierte en dos. Hay una magia. Un día nos rinde dos emocionalmente y los días se hacen largos cuando uno viaja. Siente uno que rinde mucho el día. Y eso tiene una explicación. Para empezar, le quitamos los rituales caseros. Es decir, el ritual de todo lo que puede uno prepararse para salir a la calle, ¿no? En el caso de las mujeres, maquillarse, los hombres quizá ponerse la corbata, cambiarse calcetines, no sé qué, y hasta ducharse. Y luego hay muchas cosas de la casa que nos quitan tiempo, que nos comen tiempo, como lavar un plato que anda por ahí, mover del lugar la escoba, tender la cama, esas cositas. En cambio, cuando uno viaja, se despierta y ya está desocupado. Claro. Ya nada más a ver qué hago. Y además las emociones son tantas, porque todo es tan novedoso, que nos invaden tanto, que nos parece que el día dura un montón, y es verdad que psicológicamente dura prácticamente el doble, ¿eh? Por eso me da tiempo para escribir. Además, los turistas se desvelan, se emborrachan, van a las discos, y un viajero no. Un viajero en general se despierta temprano y se duerme temprano, para aprovechar el día más tiempo. Y no pierde mucho tiempo en
en bares y en esas cosas, salvo si es un bar muy interesante, o en restaurantes, no se queda 3 horas comiendo, come relativamente rápido, no es necesario pues, pero no hace la gran sobremesa, ¿no? Ajá. Sino que aproveche el tiempo, y además tiene que estar al pendiente de los horarios de museos, los horarios de monumentos, sitios que visitar. Las distancias. Desde luego, y hay sitios que exigen una precisión extraordinaria. Si uno va a Islandia y quiere ver una aurora boreal, tiene que saber la hora de la aurora boreal y estar ahí sin dormir, si no, no la ve. Si uno quiere ver la puesta del sol en Finisterre, en Portugal, que es donde se ve la puesta del sol hacia México y que es chulísimo porque es una colina de piedra donde se ven las sombras preciosas, tiene que llegar exactamente a la puesta del sol. No se puede programar. Eso hace que a mí me dé tiempo para escribir. Y normalmente no tomo notas, escribo directamente. Es decir, hay viajeros que van con una libreta para acordarse. Hay otros que toman muchas fotos para acordarse. Hay otros que hacen grabaciones. Yo en general todo lo llevo en la mente, inclusive las fotos. Sí tomo fotos, pero no muchas, las mínimas posibles. Cuando había cámara fotográfica yo siempre decía, es que no quiero ver el paisaje por un agujerito, lo quiero ver directo, ¿no? Ahora con el celular pues también lo vemos por un agujerito, ¿no? Eso no me interesa tanto. Entonces lo guardo en la mente y trato de recordar espacios, datos, sensaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y normalmente lo escribo ahí mismo, llego al hotel en la noche, todavía aguanta uno sentarse un ratito a la mesa y escribir un rato. Eso lo hago mucho. Cuando fui a Japón estuve escasos 12, 13 días entre Tokio y otras ciudades de Japón, no muy lejos de Tokio. Estuve 10 días, 12, y regresé con una novela terminada, que ya se publicó, se llama Arigato. Arigato, la tuvimos ahí en la fiesta. Es eso, esa novela la escribí en eso. Durante el día viajaba todo lo que podía, veía todo lo que había que ver, me subía al tren, a los metros, y en la noche hacía mi recuento y un capítulo más de la novela. Yo llegué a México con esa novela terminada, y lo hago muy a menudo, muy a menudo. Luego tengo la suerte de que a veces muchos de estos viajes tienen que ver con que voy a dar conferencias a alguna universidad o a algún encuentro de escritores y eso. Pues cuando llega la noche, uno ya trabajó, y la verdad es que sí lo tratan muy bien durante el día los anfitriones, pero en la noche lo dejan más suelto casi siempre. Cena uno, está solo, va a su hotel o en un bar, etcétera, y escribir. Además yo escribo en cualquier sitio, no tengo ningún problema. Puedo escribir en el bar, en una cantina, en un restaurante, en un parque, en el avión, en el autobús, en el tren, en donde sea, sin ningún problema. Y no me interrumpe el ruido ni el entorno. Entonces eso me ayuda mucho, ¿no? Bueno, tú eres escritor. Sí, desde Tú eres luego. escritor y trabajas como escritor. Pero a pesar de que trabajas como escritor, no parece tu trabajo. Ah, no, Lo no. disfrutas. Ah, no, si me preguntan, yo voy a contestar, yo nunca he trabajado. No, de verdad, yo nunca he trabajado. Y vaya que escribir es un trabajo en todo el sentido de la definición de la palabra. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que corresponde a lo que se define como trabajo en las leyes de cualquier país, porque hay que trabajar muchas horas, es un esfuerzo físico y da un producto. Ese es un trabajo, desde luego. Y si no hay un salario directo, inmediato, tarde o temprano o después habrá un salario que puede reflejarse en dinero, puede reflejarse en prestigio, en aprecio social, en bienestar, en invitaciones. Bueno, justamente muchos de mis viajes se deben a mi oficio, pero muchos. Platícanos un poquito de La Habana. Fuiste el premio de las Américas, parece 2 veces. Sí, gané el premio Casa de las Américas 2 veces, pero yo desde antes tenía un enorme interés por Cuba, siempre lo he tenido. Conozco bien la historia de Cuba de memoria, primero por la importancia que tuvo desde la conquista y luego la colonización, ¿no? Su relación con México, recordemos que de ahí fue donde partió Hernán Cortés a la conquista de México, ahí está una de las bases importantes de la corona española, etc. Y también porque me especialicé en un escritor cubano que se llama Alejo Carpentier, un hombre culto, muy interesante, descendiente de franceses, un arquitecto parisino que se fue, parisino o francés, no lo recuerdo, que se fue a vivir a La Habana, construyó lo que antes era el Centro Gallego, que hoy es el Centro Nacional de las Artes, y ahí nació Carpentier, ¿no?
Y me interesé mucho en él y en su recorrido en el siglo XX. Cuando fui conocí a la Habana de la literatura, la de Graham Greene y esas cosas, ¿no? Mucha Habana de la literatura, la del propio Carpentier y otros escritores cubanos, muchos que admiro. Y cuando fui a La Habana por primera vez, quedé sorprendido de aquello que conocíamos como la ciudad de las columnas, una de las ciudades más aristócratas de América, pues estaba cayendo a pedazos, ¿no? Y eso fue hace, pues, casi 40 años, ¿no? Y desde entonces La Habana se sigue cayendo a pedazos. Es una de las desgracias más grandes de América Latina ver esa hermosísima ciudad que se desmorona por falta de cuidado, de mantenimiento, por falta de administraciones correctas. Hay un gran y fuerte choque. Estar en La Habana, para los que conocemos la historia de Cuba y para los que no también, incluso para los turistas es una gran decepción porque pues, en realidad la comida es mala, la bebida es mala, los edificios están echados a perder, los productos son difíciles de conseguir, sus playas son muy hermosas, pero es muy difícil ir porque está lleno de baches, más baches que Guadalajara, por ejemplo. Entonces, es tristísimo que uno ve y dice, esto es un palacio hermosísimo, y uno ve que quedan pues nomás las ruinas de ese palacio, ¿no? En un segundo o tercer viaje a La Habana he ido unas 10, 12 veces. La última fue justo un año antes de que empezara la pandemia, en 2018. Y no progresa, va hacia atrás. Es una cosa tristísima, tristísima. Escribí un cuento que se llama Bad News, Saludos de La Habana, donde cuento la pobreza terrible en la que vive la gente y la falta de oportunidades. Es muy, muy triste un país pues tan potente, tan extraordinario, cómo se hizo pedazos en manos de la administración comunista y cómo desde el punto de vista ideológico pues les dieron con todo. Es decir, me queda claro que esos países comunistas, mencionemos más Cuba, pero Habana pues sí, Cuba, pero también podría mencionar Bulgaria, podríamos mencionar la antigua Yugoslavia o la propia Rusia, o también cuando era comunista Checoslovaquia, que es un país que conocí en esas épocas. Uno dice, pero ¿cómo se empeñan en empobrecer estos países? ¿Qué fuerza para hacerlos a todos iguales, pero en la miseria? Y un puñadito se quedan en la riqueza, ¿no? A mí me chocaba mucho en La Habana cómo mis amigos escritores, casi todos o artistas, que estaban en el poder, ellos sí tenían electricidad, y ellos sí tenían internet, y los demás, así fueran destacadísimos, si no estaban en el poder, no tenían nada de eso, ¿no? Una cosa extraordinariamente triste. Incluso grandísimas figuras de la literatura cubana vivían en la miseria, ¿no? Pero grandísimas, ya no hablo de medianos, y de mayores de edad, muy respetados, hoy muertos, ¿no? Entonces es una experiencia muy fuerte ver cómo un país se empobrece de esa manera, como en el caso de Cuba. Y no es una postura ideológica, es una postura de viajero. Es decir, no he dicho... Eso es importante. Sí, no he dicho si soy de izquierda o de derecha, y de eso no me interesa. Digo lo que vi. Si yo lo sé de cierto, porque yo lo vi. Y cuando estuve en Moscú, vi lo que era la pobreza. Claro, los edificios están más cuidados, más bonitos. Hay un Moscú Imperial muy bonito, la Plaza Roja es encantadora, desde luego. Pero luego uno ve cómo está sufriendo la gente porque no tiene nada, estrictamente nada. Una cosa muy contradictoria. La primera vez que estuve en Moscú, iba con una hija mía que cumplió un año ahí en Moscú. Y estaba en el mejor hotel de Moscú. Pero el mejor, frente al Teatro Bolshoi. Allá mejor está difícil. Tenía unas alfombras, sin duda tejidas a mano. Todo el hotel estaba alfombrado, pero luego había una alfombra para caminar. Esa juro que era tejida a mano, máquina pues, pero a mano, no era industrial. Eso valía cualquier cantidad de dinero. El hotel era elegantísimo, elegantísimo. Y lo podía pagar, es decir, era muy barato. Debo haber pagado en ese entonces algo así como $14 la noche, una cosa así, ¿no? 250 pesos. Y estaba incluido el desayuno. Me costó mucho trabajo y mucho dinero conseguir leche para mi niña de 1 año. Porque me decía, no hay.
Oye, ¿cómo no va a tener leche un hotel así? No, es que no tenemos. Híjole, tráigame agua caliente. Como que no me podían servir agua caliente. Y bueno, entonces deme un té. Y me trajeron un té, y en lugar de usarlo para hacer mi té, usé el agua caliente para hacer un biberón de la niña, y ya tomé el biberón. Luego, venía en el menú de desayuno, lo que servían, etc. Entre esas cosas había pepino en rodajas y caviar. Caviar auténtico, realmente caviar. Y un bebé de 1 año, pues le interesa el pepino, no el caviar, ¿no? Entonces estaba comiendo tantito pepino y se lo acabó. Yo dije, ¿me puede traer más pepino? Me dijo, no, más pepino no. Más caviar sí, pero más pepino no. Bueno, ahí es donde uno que el mundo es, hay que verlo desde donde está, ¿no? Pero desde donde está, porque si no, no es un solo parámetro, son muchos. Rusia tiene producción de caviar y tiene países periféricos que producen mucho caviar, y bueno, le sobra. Y no hay mucho donde comercializarlo, o no había. No voy a adelantarme, no había. En cambio, el pepino pues, viene de tierras tropicales y ahí no hay mucho trópico, no hay mucho sol en Rusia. Ese tipo de cosas son interesantísimas de los viajes, ¿no? Referentes importantes. Claro. Si no tienes importancia, vamos a un corte estacionante. Regresamos. Amigos, seguimos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y seguimos conversando con Dante Medina, escritor tapatío, o gilotlense. ¿Qué decimos? Gilotlense. Vamos a corte y regresamos. La Luciérnaga sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias. Amigos, estamos de regreso en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y seguimos conversando con Dante Medina sobre estos libros, Los placeres del viajero, crónicas de viajes, y el libro Ciudades de por sí. Dante, platícanos un poquito sobre lo que has escrito en estos libros. Pues resulta que Ciudades de por sí es un libro que se fue haciendo porque, por diversas razones, las más importantes eran o de investigación. Andaba buscando en bibliotecas del mundo referencias para un trabajo de investigación que yo estaba haciendo para la Universidad de Guadalajara, para el Sistema Nacional de Investigadores, para CONACYT, y luego también invitaciones que recibía como escritor, y después, en las menos de las veces, viajes, digamos, de placer, ¿no? Y eso me di cuenta que había estado en unas ciudades tan dispares como, por ejemplo, Lima, Puerto Rico, San Juan de Puerto Rico, Nueva York, Providence en Rhode Island, en Estados Unidos, en La Habana, que ya mencionamos, en Bogotá, en Montpellier, en Seúl, por ejemplo, en Corea, es decir, en Berlín. Me di cuenta que había estado en unas ciudades muy interesantes y muy asombrosas. Y entonces le escribí un cuento a cada una de esas ciudades, tratando de entender la ciudad en sí misma, las costumbres, la actitud, cómo es la gente, la arquitectura de la ciudad, el urbanismo. Por ejemplo, el de Berlín es un cuento que se subtitula Este jardín con casas, porque Berlín es un jardín. Donde uno esté hay árboles y árboles y jardines y jardines. Realmente uno encuentra, empezando por el bosque central, el Tiergarten, al que atraviesa el río Spree. Sí, ¿pero qué es esto? Y rodeado además Berlín de bosque. Entonces eso me impresionó mucho cómo la gente vive en un jardín con casas. En cambio, el barrio de Rima, que el barrio de Chorrillos en Lima, pues son barrios absolutamente depauperados, y tuve que descubrir otra cosa curiosísima que no estoy seguro que todo el mundo que no haya ido muchas veces o viajado a Lima sepa, es que en Lima no llueve. Es increíble. El cuento se subtitula En Lima nunca llueve. En cambio en Kansas City no hay agua, ¿no? Entonces le escribo un cuento a Kansas City. En Lima las casas no están, sobre todo las no muy ricas, no están preparadas para una lluvia fuerte, para una tormenta. No lo necesitan. Yo empecé a asombrarme y decir, ¿esto se va a mojar cuando llueve? Pues no llueve nunca. Lo que hay en Lima es que ellos llaman garúa,
es decir, una especie de humedad excesiva, llegan a 96, 90 y tantos de humedad, entonces tienen extractores de humedad adentro de las casas y afuera para que las casas no se humedezcan demasiado. Es bien interesante. Comparado con Costa Rica o con San José, la capital, donde llueve todo el tiempo, esas cosas son sumamente interesantes y generan una actitud de las personas, ¿no? Hay una tristeza en el limeño, porque claro que si nosotros viviéramos sin llover nos daría tristeza. La lluvia da alegría, ¿no? Nos despierta, ¿no? Y luego la experiencia de países como Londres, como Inglaterra, pues Londres, su capital, es muy bonito al principio, esa neblina a la Sherlock Holmes, ¿no? Interesantísima. Pero si uno le pasa 8 días en Londres, bajo ese chipi y una neblina baja, empieza a ponerse tristecillo y anda uno como que no está a gusto y se le hace que el día dura muy poco, etcétera, ¿no? Otra experiencia, que es uno de los grandes miedos que he tenido en mi vida. Una vez quise ver el desierto y me adentré al desierto, solo caminando. No pensaba hacer kilómetros, no, pensaba unos 500 metros. Llega un momento, yo tuve pánico, en que digo, ¿dónde estoy? ¿De dónde venía? Cualquiera diría, pues sigue las huellas. Las huellas se borran luego en el desierto, ¿no? El desierto es un mar moviente. Los beduinos del desierto saben perfectamente que la duna que vieron ayer probablemente no esté mañana. Se mueve como un mar. Por eso se pierde uno tanto. Y dije, no puede ser. Estoy perdido en el desierto solo. Me dio un miedo espantoso, pero espantoso. Y dije, ¿qué hago? Primero no me muevo. Entonces, doy vuelta en los 180 grados y si me equivoco por 15 grados, no sé dónde voy a ir a parar, ¿no? Por fortuna, a lo lejos, vi unos camellos, como 5 o 6 personas en un camello, y desde luego se alcanzaba a ver que los iban llevando y que eran turistas, ¿no? Pues hacia ellos. De ahí yo los sigo. Seguro tienen que regresar hacia la ciudad. Y efectivamente iban de regreso a la ciudad un paseo. Pero es que uno no ve nada, porque baja una duna y ya no sabe para dónde está la ciudad. Es impresionante. Oye, Dante, los viajes despiertan la personalidad, despiertan esas emociones tal vez poco sentidas. No es el mismo el que va que el que regresa. Eso seguro. Uno siempre cambia con el viaje. No es el mismo. No regresa uno igual. Si tuviera que decir una sola característica del viaje, o sea, ¿qué he aprendido de los viajes? La respuesta es sencillísima, la tolerancia. Eso he aprendido. He aprendido a tolerar y a comprender que hay gente diferente. Me guste o no, son diferentes. No tiene por qué disgustarme. Ellos también tienen que saber que yo soy diferente. Si los musulmanes fuman muchísimo y yo no fumo, bueno, pues los musulmanes fuman muchísimo. Si los musulmanes son polígamos, tienen muchas mujeres, y en mi cultura no, bueno, pues son 2 culturas, ¿no? Si el musulmán hace 5 rezos al día, que prácticamente no duermen por el rezo de la noche y de la madrugada, pues en mi cultura basta ir a misa una vez a la semana. Esas cosas tengo que entenderlas y tengo que aceptarlas, y tienen que aceptarme ellos a mí. Y yo les pediré que no entren a mi iglesia con sombrero, y ellos me pedirán que no entre a su mezquita con zapatos. Me parece que esas cosas las aprende uno, las tiene que aprender. Y tiene que aprender a comer a las 12 del día en Francia y a las 3 de la tarde en España. Y a comer chapulines en Oaxaca y caracoles en París. Y cenar mariscos en la noche, ¿no? Los mariscos en la noche, que a mí me encantan en la noche, efectivamente. Oye, Dante, ¿cuál es el propósito de narrar, de escribir estos viajes? La necesidad. La necesidad, me dan ganas de contar lo que vi. Porque siempre, cuando uno viaja a un paisaje, a una ciudad, a un parque nacional, a una selva, a un bosque, a un desierto, los que uno cuenta desaparecen, ya no son. La Habana que yo cuento en mi libro sobre La Habana no es La Habana de hoy en día, es otra. Gilitla, que está en San Luis Potosí, ya no es la Gilitla que yo conocí, ya es otra. El río sigue ahí, las cascadas, las pozas, ahí siguen las esculturas, pero las plantas ya no.
El Parque Güell de Barcelona, que yo cuento en alguno de mis viajes, pues no es el que yo vi, ni el Parque Nacional de Uruapan. Para empezar, esos parques los conocí cuando no costaban y cuando no había vendimia en el caso de Uruapan. Eso es otra cosa. El Parque Güell, la primera vez que lo conocí bajo la nieve. Pues no siempre se puede ver bajo la nieve. El propósito es decir, miren, esto es lo que vi. Fui y traigo esta crónica. Esto es lo que yo me encontré allá. Esto es lo que me parece fundamental, porque después de todo, la vida es un viaje. La mejor metáfora de la vida es un viaje. Y ya que estamos en ese viaje, en el tiempo, que no podemos controlar, porque no podemos controlar los años, ni la vejez, ni la juventud, ni la niñez, pues entonces nos toca ser viajeros en el espacio. Eso sí podemos hacer. A la edad que yo esté viajando en el tiempo, 20, 40, 60 años, eso no importa. Luego hay que hacer el viaje en el espacio, moverme. Y la escritura y el viaje siempre han estado conmigo como muy presentes. Ayer hablaba por teléfono, por fiestas de fin de año, principios de año, etcétera, con un amigo de Yucatán, y le decía que yo fui a Mérida y a conocer las pirámides a los 13 años. Y fui solo. ¿A los 13 años? A los 13 años, ¿no? Yo me iba de mi casa y mis padres decían, él es así, él puede. Nunca se preocupaban porque sabían que me cuidaba y que no iba a los vicios, ni a pedir limosna, ni dormía en la calle. Me las arreglaba para llevar mi mínimo dinerito, que es otra cosa. Un viajero tiene que ser bien administrado y cuidadoso con lo que tiene y lo que trae. Y un turista puede ser dilapidador, no pasa nada, son dos condiciones. Y empecé a conocer las pirámides de la región, y pues Chichén Itzá no es el de ahora de ninguna manera. Para empezar se podía subir a la pirámide y bajar y ver el Chacmol sin ningún problema. Y luego de ahí me fui a Palenque, etc. Tengo el epígrafe de mi libro Los placeres del viajero, que son propias palabras mías de una entrevista, que voy a leer, es muy corto. Viajar es cambiar. No hay otra manera de moverse en el mundo más que a través del viaje. No hay otra manera de vivir más que viajando. Todo lo que hacemos en la vida es viajar. Nuestras propias células, nuestras moléculas, nuestra vida interior biológicamente es viajante. No hay otra forma de estar en el mundo más que viajando. Los seres y las cosas que no se mueven, es decir, que no viajan, se mueren. Solo vive lo que se desplaza, solo existe lo que viaja. La vida es un viaje. Buenísimo. Habrá quien me diga que es una exageración porque hay personas que nunca han salido de su ciudad o de su pueblo. Si eso existe, hay personas que nunca han salido de su pueblo, pero curiosamente a esas personas, imaginemos un pueblito de Jalisco, a esas personas uno viene y les pregunta lo que quiera y se da cuenta que son viajeros. ¿En qué son viajeros? Porque les bastó el viaje por su pueblo. Y lo primero que nos van a decir es cómo fue cambiando cada casa físicamente, qué calle no era así, cuándo se cambió. Nos van a decir quién es el propietario y nos van a contar la vida de todos los del pueblo. Es una manera de viajar. Desde luego, la crónica es un viaje también, ¿no? Dante, cuando tú escribes, hay emoción de por medio, mucha emoción. ¿Piensas en la técnica? ¿Piensas en la técnica con la que estás escribiendo? Sí, tienes razón en que hay emoción. Voy a poner un ejemplo sencillo para entenderme, no para que los demás me entiendan, para entenderme yo mismo. Cuando uno empieza a aprender a manejar, tiene que seguir una serie de reglas, y una serie de pasos, y una serie de aprendizajes. Es decir, es un adiestramiento más que un conocimiento. Es un aprendizaje de saber hacer. Entonces uno tiene que acordarse que la primera es arriba y que primero se pone el clutch y que después del neutro hay que tener cuidado y que para encender el coche o lo enciende uno de neutral o le pone el clutch. Piensa uno en todo eso, ¿no? Y entonces sufre uno un poquito y tiene muchas dificultades y va pensando en eso, y va pensando en eso, y va pensando en eso. Así es la escritura. Tiene que aprender dónde va el clutch y dónde va la primera y cuál es la diferencia entre primera, que tiene mucha potencia pero tiene poca velocidad, y la cuarta, que tiene mucha velocidad pero tiene poca potencia, y que un motor tiene pistones. Tiene que aprender esas cositas, ¿no? Sigo la ortografía, la gramática, la escritura. Pero luego ya después uno maneja, pero inconscientemente. Si va pensando en otra cosa, va mirando por otro lado, ya maneja uno pero sin darse cuenta, como caminar. Acá bueno, lo mismo, para aprender a caminar
Da miedo, da trabajo, se cae uno, trastabillea, sufre, grita y le llora a la mamá porque ya le dio miedo, no hay donde agarrarse, esas cosas. Así es la escritura. Yo desde luego cuando estoy escribiendo, después de tantos años de entrenamiento, no me digo, a ver, aquí voy a hacer un endecasílabo, en un soneto, 11 sílabas. No, pero quiero hacer ese soneto y me doy cuenta que va teniendo 11 sílabas naturalmente, porque digamos que sé cantar, entonces pues canto naturalmente, ¿no? Pero de ninguna manera pienso en la técnica, más bien es un poquito al revés. Siempre que voy a escribir un nuevo libro, me pongo una dificultad. Decir, sí, una dificultad, aquí no se va a poder hacer esto. Y eso me obliga a tener mucho cuidado con lo que estoy haciendo. A veces las dificultades son sencillas. En este libro, Ciudades de por sí, se trata de que siempre el personaje sea la ciudad cuyo nombre lleva el título del cuento. Y que quien lo lea diga, sí, sí, así es Berlín. Sí, lo que me dice es Berlín, claro, es Berlín, ¿no? Un reto grande, es un reto grande. Es un reto grande, pero es muy bonito. Ya sé de dónde no me puedo salir, ¿no? No es, tú di lo que quieras de Berlín. Esto es irresponsable para mí, sobre todo en este libro. Tenía que ser, por ejemplo, a veces fácil, Providence, Rhode Island. Bueno, en Providence, Rhode Island, sucedió en esa zona el famoso episodio de las brujas de Salem. Es esa misma zona. Entonces usé eso para hacer un cuento contemporáneo, porque además es una ciudad, Providence es una ciudad así como, diría yo, oscura, ¿no? Por el tipo de edificios, ¿no? Cafés, etcétera. Entonces me inventé una historia de bares y de esas cosas donde hay algo de esa vieja brujería, ¿no? Pero tanto como pensar en la técnica, no, hay un propósito. Efectivamente, si digo voy a hacer una crónica, bueno, uso la técnica de la crónica. Si voy a hacer un cuento, tiene que ser un cuento, ¿no? No se trata de... Como tú dijiste, de decir lo que sea. Exacto, sí, no se trata de a ver qué sale, no. Cuando uno quiere escribir un poema, es un poema, ¿no? Desde luego, ¿no? Dante, vamos a contestación. Sí, ¿cómo no? Amigos, estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Ya lo ve, platicando con Dante Medina sobre sus viajes, sobre sus múltiples viajes. Vamos a contestación y regresamos. La Luciérnaga sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias. Bien amigos, ya estamos de regreso aquí en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y seguimos conversando con Dante Medina, escritor, oriundo de Jilotlán, digamos que avecindado en Guadalajara, pero ya no, en este momento es vecino del mundo entero. Amigos, los libros de Los placeres del viajero, Crónicas de viajes, y el libro de Ciudades de por sí, los vamos a tener en obsequio para ustedes. Llámenos, mándenos un WhatsApp al teléfono 33 14 70 71 22. Mándenos un WhatsApp en donde usted quiere llevarse estos libros y se los haremos llegar. Le diríamos de qué manera los puede usted recibir ahí en nuestro sindicato de académicos. Dante, estamos en el último trayecto del programa. Se nos ha ido como rapidísimo, mucho que decir. Platícanos un poquito de este libro. Me llamó mucho la atención la crónica que haces de Brasil, en donde platicas que son muchas islas. Sí, fíjate, curiosamente fui a Brasil invitado a un congreso internacional de hispanistas, a dar conferencias sobre literatura, sobre traducción, sobre cosas que tienen que ver con el oficio de hispanistas y profesores de español. Había 800 profesores de todo Brasil, jóvenes, que iban a ser profesores de secundaria de español. Y ante ellos di unas conferencias y aproveché para descubrir Brasil. Alquilé un coche, hice un pedacito, desde luego, del sur. Brasil es un monstruo, ¿no? Evidentemente. Lo primero que me sorprendió hablando de esos encuentros humanos es que les estaba contando a un grupo de alumnas, en los recesos nos juntábamos a comer, ¿no? O a comer algo. Y les conté, les dije, no, es que desde Guadalajara ha sido terrible porque tuve que tomar un viaje aquí y acá y hice 12 horas de viaje. Y se empezaron a reír de mí. Y me dijeron, no, yo hice 18 en camión.
Pues claro, es que Brasil es inmenso, ¿no? Y no podían pagarse un avión. Y otra, yo hice 21. Y te decían, claro, venían de Minas Gerais, por ejemplo, nosotros estábamos ya cerca de, bueno, del sur de Brasil, cerca de Río de Janeiro, ¿no? Estábamos en Espíritu Santo, digo, cerca de decir, pero estábamos ya de ese lado más bien, ¿no? Entonces me alquilé un cochecito para ver la zona y descubrí, bueno, unas cosas interesantísimas. A un lugar donde pasaron los Reyes Magos, pero los auténticos, no los de Cajititlán, no, los de verdad, o sea, los Reyes Magos que sí, ahí llegaron. Imagínense qué cosa tan bonita, ¿no? Y junto a eso, pues todo el mito de Yemanjá, esa diosa del agua maravillosa, y por eso escribí unas historias de Brasil que me encantaron. Fue mi primer contacto con Brasil y quedé absolutamente fascinado de la gente, de la cultura. Cuento, por ejemplo, que hay un pueblo que se llama Domingos Martins, que ya es un poco extraño, Domingos Martins, y es como una especie de mundo al revés para nosotros. Es un pueblo donde los rubios de ojos azules que abundan son pobres. Son los barrenderos, los boleros, los mandaderos, en el mejor de los casos los empleados de tienda de abarrotes pobres, y los morenos y los negros y los mestizos son los ricos del pueblo. Es una cosa sorprendente. Y viendo, hablando, acentos, alguna frasecita, preguntas de los ancestros, me di cuenta que todos eran descendientes de alemanes, ni más ni menos. Era un pueblo de un piquete de alemanes que llegaron ahí, se quedaron a vivir ahí y llegaron como migrantes. El pueblo ya estaba fundado y creado. Entonces los dueños de los bienes de producción y de las tierras y todo, pues eran, digámoslo así, los brasileños. El mestizo brasileño, mezcla de portugués y de africano, ¿no? Y ellos acabaron siendo los sirvientes, ¿no? O los peones. Eso fue muy interesante. Y no sé qué más decir, todo está dicho en el libro sobre el asombroso Brasil, ¿no? Yo tengo una duda que me asalta bastante. Tú has viajado varias veces a Francia. Me imagino que visitaste Francia antes de que existiera la pirámide de Louvre. Sí. Y después te encuentras una Francia que ya tenía pirámide. ¿Qué pasa con ese? Sí, con ese en realidad, bueno, conocí Francia en 1978. Y claro que no había la pirámide del Louvre. De hecho, el Louvre mismo, la mitad era museo y la otra mitad era el Ministerio de Economía. Y todavía pasaban los coches por donde hoy en día son puertas peatonales del Louvre, como esos bajopuentes que hay aún. En realidad Francia no es que haya cambiado tanto. En 78 la novedad era el Georges Pompidou, el Museo de Arte Moderno, que los franceses llaman Beaubourg y los turistas decimos el Centro Georges Pompidou. Ya existía Leal, ese mercado cavado en el piso y que es una especie de diamante al revés, pero nadie hablaba de la pirámide. Luego en los años 80 con François Mitterrand ya de presidente se plantearon dos cosas. Primero, pues sacar de ahí el Ministerio de Economía y se le hicieron edificios muy bonitos en el exterior y dejarlo para el Louvre completo, lo cual fue una gran idea. Pero entonces se planteó el problema de cómo hacer la secuencia, porque cómo pasar de una ala a otra. Es enorme el Palacio del Louvre, ¿no? Y la idea que resultó fue hacer en el centro de la plaza del Louvre, hacer algo, y se le ocurrió a la pirámide. Yo viví en Francia en ese momento, así que estuve en todo el debate y nadie quería que se hiciera. Los franceses protestaban, y más cuando supimos que fue un japonés el que ganó la licitación. Y todo el mundo hablaba que va a afear, es un parche, como de cristal frente a esa piedra, como en un museo. Había de todo. Costó muchísimo trabajo, muchas protestas, muchas salidas a la calle. Y lo mismo que pasó en el 19 con la Torre Eiffel. La gente se empezó a acostumbrar, y ahora le encontraron el encanto porque pues, se ve el carrusel, el arco del carrusel, y se ve hasta la Charles de Gaulle Étoile, al menos el Arco del Triunfo, ¿sí? Una sola línea recta, y eso es precioso a través de las Tullerías, y luego ya empiezan los Campos Elíseos. Pero sí fue un choque para los franceses, ¿no? Desde el punto de vista cultural, ¿te representa a ti un referente para escribir?
cada lugar que conoces, cada arquitectura, aquellos ojos que platicas de Italia, ojos de mujer de Italia, Sí. son motivo de... Sí. La verdad es que a mí me gusta escribir, como dije hace rato, en todas partes y lo puedo hacer, pero me siento muy bien escribiendo fuera de mi ciudad o fuera de mi casa, ¿no? Pero muy bien. Es decir, me gusta mucho irme a algún pueblo pequeño donde pueda ser peatón y tengo mis preferidos. He escrito en Valenciennes, que es un pueblo pequeño del norte, lo más norte que hay de Francia prácticamente, ya frontera con Bélgica, que es un pueblo muy agradable, a mí me encanta. Ahí me encierro a escribir muy bien. Y en el otro lado de la punta, que es el sur de España, en Moguer, muy cerca de Palos, en Moguer, ahí también me instalo a escribir. Me siento muy bien escribiendo fuera. Esa crónica que tú hablas, la escribí en Siena, en Italia, porque estaba oyendo una canción que se llama precisamente Occhi di ragazza, ojos de muchacha. Y a partir de ahí se me empezó a ocurrir. Y además tenía contacto con alumnos, ¿no? Que en letras mayoritariamente son mujeres. Pero no sé por qué ese tema me pareció que un buen tema de crónica, ¿no? Me sentí muy bien. Luego he escrito también en Florencia, evidentemente. Luego en Bolonia, en la Universidad de Bolonia, que suelo ir por ahí a algunas conferencias. Entonces, de hecho, tengo ahí una anécdota muy curiosa, porque si no, aparece como que yo valoro mucho Europa y lo lejano en detrimento de lo cercano, ¿no? Voy a dar 2 datos. Soy una de las pocas personas que he escrito libros gordos, es decir, 800 páginas, sobre Guadalajara. Crónicas de Guadalajara, se llama Los placeres de los ojos, Guadalajara. Pero es un librazaco que lleva 2 ediciones, pero es sobre Guadalajara. Y luego tengo una novela que se llama, bueno, tengo 2, pero una particularmente, La Dama de la Gardenia, y el personaje principal es Guadalajara. En este libro de Ciudades de por sí hay un cuento sobre Guadalajara, si yo no dejo de estar ahí. Pero vuelvo a lo que iba desarrollando. Un buen día el rector de Lagos de Moreno, el Centro Universitario de Lagos, en un desayuno me dice: oye Dante, tú vas, yo veo que escribes en Moguer, escribes en Lille, escribes en París, en Montpellier. ¿Por qué? ¿No? Pues porque me invitan, me prestan una casa y me dejan en paz y me dedico a escribir muy contento. Bueno, y en México, ¿por qué no? Pues porque no me invitan. Que bueno, si te invito a Lagos de Moreno, escribes una novela en Lagos de Moreno, desde luego. ¿Qué quieres? Lo único que quiero es un departamento donde yo pueda estar solo, yo me cocino, yo me las arreglo y que tenga internet, ¿no? Y que no esté lejos del centro, porque me gusta la cosa peatonal. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? 1 mes. Y 1 mes sin venir a Guadalajara, es decir, me voy a ir a vivir allá, a sentir la ciudad y ver qué está pasando ahí. Y de paso contribuyo con la universidad, puedo dar 2 talleres por semana en la nochecita y unas cuantas conferencias. Así que di 8 talleres y 4 conferencias, una por semana, para que no sientas que la universidad, porque eso es lo que hago, pago con trabajo la estancia. Y sí, me fui 1 mes y escribí esa novela que ya se publicó, que se titula Por aquí pasaba un río. Y yo también. Y bueno, y algunos laguenses ilustres, como el exgobernador Emilio González Márquez, encuentra que efectivamente está muy bien retratado Lagos de Moreno. Él es de ahí, de Lagos de Moreno. Y hasta me dijo: esa calle que tú mencionas donde pasa el personaje, ahí está mi casa. Esa era mi casa materna, ¿no? Entonces trato de hacer eso, ¿no? Cuando escribí en Lille, pues escribo la catedral de Lille, evidentemente, y pasan cosas ahí en Lille y todo lo demás. La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.